Bienvenidos al primer vídeo de nuestro ciclo de conciertos de verano de la Escola de Música Municipal de Ortigueira. Durante este verano recorreremos algunos de los lugares más emblemáticos de nuestro municipio, llevando la música fuera de las aulas para compartirla con vecinos y visitantes. Queremos unir música, territorio y comunidad, mostrando que la cultura puede disfrutarse en espacios únicos y al aire libre. Y comenzamos este recorrido en uno de los edificios más representativos de Ortigueira, la Biblioteca Municipal Juan Fernández Latorre. Antes de escuchar la música, merece la pena detenerse unos minutos para conocer el lugar que hoy nos acoge. Este edificio fue inaugurado en 1909 como Grupo Escolar de Ortigueira. Diseñado por el arquitecto modernista Julio Galán, su construcción fue promovida por el entonces diputado por Ortigueira, Juan Fernández Latorre, y financiada conjuntamente por el Estado y el Ayuntamiento. Su arquitectura, de inspiración indiana o habanera, destaca por la simetría de su fachada, la riqueza ornamental y la luminosidad de sus espacios, convirtiéndose en uno de los edificios históricos más singulares de la villa. El primer concierto del ciclo corrió a cargo del profesorado de la Escuela de Música Municipal de Ortigueira. El trío formado por Diana Samprón a la percusión, Juan Pablo Montero al saxofón y Carlos Dieguez al trombón ofreció un recorrido musical por algunos de los temas más conocidos del cine y de la música popular. El público pudo disfrutar de bandas sonoras como Juego de Tronos, Piratas del Caribe, Rocky, además de música rock, música latina y una selección de boleros que terminaron convirtiéndose en un auténtico concierto participativo, con el público cantando junto al grupo. Y como no podía ser de otra manera, la música gallega también estuvo presente. De forma totalmente espontánea, músicos y asistentes compartieron canciones tan conocidas como Arrianxeira, Carolina y Catro Bellos Mariñeiros, creando uno de los momentos más entrañables de la mañana. Entre los asistentes se encontraba también Afal Ferrolterra, entidad dedicada al apoyo de personas con Alzheimer y otras demencias, con la que la Escuela de Música ha compartido durante las últimas semanas varias sesiones de musicoterapia. Como muestra de agradecimiento, hicieron entrega a la escuela de un precioso barco artesanal y de varios carteles del festival elaborados por las personas usuarias de la asociación. Un regalo muy especial que recibimos con enorme ilusión y que conservará un lugar destacado en nuestra escuela. Y ahora llega uno de los momentos más especiales de este vídeo. Vamos a conocer la opinión de los asistentes, descubrir qué les ha parecido este primer concierto y escuchar cómo han vivido esta experiencia. Comenzamos con las entrevistas. Pois para despedir este vídeo sobre o primeiro concerto do ciclo de verán da Escola de Música, imos a preguntarlle pois a varias persoas que estuveron no concerto que lles pareceu o mesmo, non? Neste caso temos a que é a organizadora do concerto, que é a concelleira Ana Cartegui. Hola, Ana. Hola, Carlos. Muchísimas gracias. Que tal se pareceu o concerto que fixemos? Bueno, el concierto me pareció maravilloso, pero me pareció maravilloso dentro de esta iniciativa de llevar la música afuera, a las parroquias y a la vez también aquí adentro del pueblo. Y yo creo que debemos de promocionar muchísimo esta serie de conciertos que vamos a tener a lo largo de este mes de julio. Este fue el primero. El segundo, si me permites, lo anuncio ya, será en Espasante el día 16 en la Plaza de San Antonio a las 8 de la tarde y allí esperamos ver a muchísima gente. Luego tendremos en Senra, aquí de nuevo en Ortigueira y para finalizar en el Picón, un sitio espléndido. Ahora tengo unha intriga. ¿Dónde será en el Picón, Carlos? No Picón farémolo en varios lugares, dependendo, porque vai ser, como Picón é tan turístico, desde o Banco de Loiva hasta a playa, farémolo en varios sitios. Pero bueno, como ben dixo ela, esperámosvos en Espasante. Bueno, pues ha sido un placer, un orgullo y darle las gracias a Carlos y a todos los componentes profesores de la Escuela de Música por esta maravillosa iniciativa. Gracias, vale, Carlos. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, pois agora íbamos a preguntar a outra persona que estivo no concerto e aparte ven representando a un grupo moi amplo que é Araceli de Afal. Aparte temos unha relación ca Escola de Música porque esta asociación estivo instalada na Escola de Música. Entón, en primer lugar, que experiencia tes? Antes do concerto faloche, que experiencia tes nesta instancia que tuvestes con nos na Escola de Música e despois falasme do concerto? Pues muy gratificante para nuestros usuarios, fue muy relevante porque tuvieron nociones también de música, que gracias a vosotros que nos abristeis las puertas, enseñasteis los instrumentos, ellos tocaron, probaron instrumentos diferentes, gracias a Diana, a Pablo, a ti y a todos, y
y estuvimos instalados y de maravilla. Probaron lo que es musicoterapia, que también es una terapia más dentro de esta dinámica, de lo que trabajamos y tal, y muy gratificante. Además, la música conecta con todos, da igual el tipo de usuario, ¿no? Es algo que siempre llegas al alma y ellos están encantados. Bueno, pois moitas gracias. E o concerto que? Pasaron ben? Cantaron a Rianxeira? Sí. Cantaron? Que máis cantaron? Sí, participaron. Lo que pasa es que les daba un poco de vergüenza, pero les encanta cantar y les encanta la música y lo pasaron genial. Muchas gracias y por muchos momentos como estos. Vale, pues, por muchos momentos como estos. Hasta a seguinte. Vale. Pois nada, vémonos no seguinte concerto.